Una anciana rica, atrapada en su dolor y escepticismo, rechazaba toda esperanza. Pero todo cambió el día en que un joven desconocido le dijo: «Tome mi mano y vuelva a caminar». Lo que sucedió después dejó a todos sin palabras, y le devolvió más que solo la fe. La anciana, Adela, había estado postrada en su silla de ruedas durante 10 largos años, una década en la que el mundo exterior se convirtió en un borrón distante y los recuerdos de lo que fue aplastaban su espíritu. Ella, que alguna vez había dominado el mundo de los negocios con mano de hierro y una mente brillante, controlando cada detalle de su vida y sus imperios comerciales con una precisión casi quirúrgica, ahora se encontraba prisionera de su propia inmovilidad. Sus 70 años pesaban como anclas, y lo único que le quedaba era la vasta soledad de una casa silenciosa y la compañía gélida de su silla de ruedas. Cada crujido de la silla le recordaba cruelmente no solo la mujer poderosa que había sido en la cima de su éxito, sino también el abismo profundo de lo que había perdido, una constante y torturante alusión a su antigua autonomía y a la tragedia que la despojó de todo. Cada fibra de su ser anhelaba volver a sentir el suelo bajo sus pies, que la vida dejara de ser una sucesión de días vacíos y monótonos, que pudiera, por fin, recuperar la vitalidad que el destino, o la ironía, le había arrebatado tan abruptamente. 10 años atrás, una fracción de segundo de desatención imperdonable al volante había cegado no solo el derecho de Adela de caminar libremente, sino también el futuro brillante y prometedor de una niña inocente. El coche que conducía, un modelo lujoso y potente, volcó en un instante de distracción fatal, girando de forma brutal e implacable. En cuestión de segundos, una pequeña, que cruzaba la calle corriendo con la despreocupación de la juventud y la alegría de vivir, fue fatalmente atropellada. Desde aquel día fatídico, el alma de Adela quedó marcada por una culpa imborrable. El perdón para sí misma se había vuelto una quimera inalcanzable. La imagen vívida y persistente del pequeño cuerpo de la niña inerte en el asfalto no era solo un recuerdo doloroso, era un fantasma implacable que la asediaba todas las noches, robándole el sueño y la paz. Cada amanecer, la opresión de ese pasado asfixiante era el primer y más pesado fardo que cargaba, transformando cada nuevo día en una extensión de su propia penitencia, una tortura diaria que se negaba a cesar. Aún así, Adela se obligaba a salir de casa temprano, empujando su silla de ruedas por calles que aún dormían, vacías y desoladas, y a veces se aventuraba por el parque. Allí, entre la quietud de los árboles imponentes, encontraba un frágil consuelo, una ilusión de que el mundo, a pesar de su dolor y su aislamiento, aún guardaba alguna belleza, aún podía ofrecer un atisbo de esperanza. Al menos para esto todavía soy libre, pensaba, repitiendo esas palabras para sí misma como un mantra desesperado, mientras las ruedas de su silla avanzaban lentamente sobre el suelo de piedra irregular. Apenas amanecía, y el aire frío de la mañana acariciaba su rostro, una caricia gélida que parecía un recordatorio sutil y al mismo tiempo insistente de que aún respiraba, de que la vida, por dolorosa que fuera, todavía latía dentro de ella. Este ritual matutino era su única forma de independencia, el último vestigio de control que le quedaba, la capacidad de elegir, por unas pocas horas, el camino que quería tomar. Aquella mañana en particular, Adela eligió uno de los rincones más apartados del parque, un lugar donde el lago reflejaba el cielo nublado con una melancolía serena, y los árboles altos parecían susurrar secretos antiguos, guardados por el tiempo. Observaba el hipnotizante baile de las hojas que caían, cada una girando graciosamente antes de tocar el suelo, intentando desesperadamente convencerse de que, a pesar del abrumador peso que cargaba y de la oscuridad que la envolvía, aún existía una belleza genuina en el mundo. Cada movimiento de la silla de ruedas era una punzada, un recordatorio cruel y constante del accidente devastador que había redefinido toda su existencia. Maté a esa niña.
susurró para sí misma, una confesión que se había convertido en un ritual diario, una autoflagelación implacable que resonaba en el vacío de su conciencia. Y en ese instante, como si el destino, implacable, se negara a dejarla olvidar, sus ojos encontraron algo que le cortó la respiración y la dejó paralizada. Allí, parado justo en medio del camino, había un niño. El niño parecía tener unos 7 u 8 años, pero había una profundidad y seriedad en su mirada que lo hacían parecer mucho mayor de su edad. Vestía un abrigo sencillo y oscuro, y la forma en que mantenía las manos metidas en los bolsillos le confería un aire casi solemne, una dignidad inusual para una criatura tan joven. Adela sintió que el corazón se le aceleraba descontroladamente en el pecho, un latido frenético que reverberaba en sus oídos, y un escalofrío glacial le recorrió la espalda. Era imposible no recordar, no ver en ese niño la imagen vívida, casi espectral, de aquella a quien le había quitado la vida. Parpadeó repetidamente, como alguien que intenta desesperadamente disipar una alucinación perturbadora, pero él seguía allí, inmóvil, mirándola con una calma que la desconcertaba profundamente, una serenidad que parecía desafiar la propia realidad de su encuentro. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y lo único que existía era la presencia imponente y enigmática de aquel niño. «Buenos días», se atrevió a decir Adela, su voz temblorosa, casi un susurro quebrado, como si estuviera hablando con un espectro, una aparición que podría desvanecerse en cualquier momento. El niño no respondió con palabras, pero inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad penetrante. Adela se preguntó si aquello era algún tipo de castigo divino, una cruel penitencia, enviada para atormentarla, o simplemente una amarga y cruel coincidencia. Intentó forzar una sonrisa, pero lo que escapó de sus labios fue solo un suspiro cansado, cargado con el peso de una década de arrepentimiento y desesperación. «¿Estás solo?», preguntó, y la propia pregunta la hizo estremecer, pues la soledad era una compañera constante en su propia vida. El niño solo se encogió de hombros en respuesta, y por un segundo fugaz, Adela juró ver algo en sus ojos, una comprensión silenciosa que parecía ir más allá del tiempo y la edad, una sabiduría que no cabía en un ser tan joven, como si él pudiera leer la dolorosa historia de su alma. Adela respiró hondo, sintiendo el olor húmedo de la hierba y el frío penetrante que se colaba por las mangas de su abrigo, un recordatorio tangible de la realidad de aquel momento. «Yo solo estoy paseando», dijo, como si se justificara a sí misma. Una necesidad de validar su propia existencia. Era un hábito arraigado, una rutina que la ayudaba a conservar la cordura, empujar la silla, sentir el viento, tratar en vano de olvidar el insoportable peso de su culpa. Pero la presencia del niño rompía cualquier ilusión de paz que ella pudiera haber construido. Él parecía tan fuera de lugar como ella en aquel parque solitario, y al mismo tiempo tan seguro de estar allí, como si su lugar en el mundo fuera inquebrantable. Cuando apartó la mirada, casi avergonzada de sus propios pensamientos sombríos y de la vulnerabilidad que sentía, percibió que algo profundo y desconocido, apenas comenzaba a gestarse. La brisa fría que cruzaba el parque parecía susurrar secretos antiguos, mezclándose con el sonido amortiguado de las ruedas de la silla, mientras Adela observaba al niño acercarse con pasos tranquilos y decididos, cada movimiento emanando una calma que la desestabilizaba profundamente. Ella aún sentía el corazón latiendo desbocado en su pecho, un ritmo acelerado, como el de quien carga demasiadas culpas para soportar, sin cinto. Embargo, no se atrevió a apartar la mirada cuando el niño, que ella ahora sabía se llamaba Adrián, extendió la mano hacia ella con una naturalidad tan pura que parecía ser lo más normal del mundo. Adela vaciló, sintiendo sobre sí el peso abrumador de 10 años de soledad implacable y de un pasado que se negaba a perdonarla. «¿Por qué me estás ofreciendo la mano?», preguntó, su voz más suave de lo que hubiera querido, casi un susurro, como si temiera despertar algo dormido,
Algo que, una vez, despierto, pudiera traer aún más dolor. Adrián solo sonrió, una sonrisa pequeña, enigmática y llena de misterio que le cortó la respiración a Adela, una expresión que parecía contener secretos insondables. «¿Porque puedes volver a caminar?», respondió él, con la voz de quien anuncia una verdad inquebrantable, algo que no admitía dudas, una certeza que la sacudió profundamente. Adela rió, pero el sonido que salió fue una risa nerviosa, un sollozo atrapado en la garganta que no encontraba salida. Una mezcla de incredulidad y desesperación. «¿Caminar, niño? No muevo estas piernas desde hace 10 años», murmuró, intentando, en vano, ocultar el temblor en su voz. La imagen aterradora del coche derrapando descontroladamente, los gritos desesperados que se sucedieron, el impacto seco y brutal que resonó en sus oídos, y el pequeño cuerpo inerte en el asfalto regresaron con una fuerza avasalladora, arrancándole un suspiro de dolor profundo y desgarrador. Adrián solo alzó las cejas, como si la negativa de Adela fuera algo incomprensible para él, y extendió aún más la mano, un gesto insistente y firme, irradiando una convicción inquebrantable. Adela miró esos deditos pequeños, tan frágiles y al mismo tiempo tan seguros de sí, y sintió algo cálido, muy tenue, encenderse en lo profundo de sus piernas inmóviles, una sensación hace mucho olvidada, casi un sueño. El silencio que se instaló entre ellos pareció eterno, lleno solo por el latido de sus propias dudas y por la extraña, pero innegable, presencia de una esperanza incipiente. Adela casi podía oír la voz del médico, hace 10 años, decretando el fin de cualquier esperanza, sellando su destino a la silla de ruedas. Pero ahora, allí en el parque, un calor inesperado comenzó a crecer en sus muslos, una sensación hace mucho olvidada, que traía consigo un eco distante de vida. «Esto es imposible», susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas, mientras las imágenes vívidas de la niña que atropelló invadían su mente con una claridad angustiante. Ella retrocedió abruptamente, soltando la mano de Adrián como si el toque de él la quemara, una descarga eléctrica de culpa y miedo. «Lo siento, no puedo», dijo, girando el rostro, intentando contener la culpa que se escapaba en forma de lágrimas incontrolables. Pero entonces Adrián, con su voz serena y firme, dijo: «Tienes que creer. El poder de la fe es más grande de lo que imaginas. Dios aún no ha terminado contigo». Con un suspiro tembloroso y vacilante, Adela volvió a tomar la mano del niño. Su toque era cálido, firme, como si llevara una fuerza invisible, una energía que la envolvía. Y entonces algo nuevo, un leve hormigueo como pequeñas agujas suaves, recorrió sus rodillas. Un despertar gradual. Sus ojos se abrieron de par en par, asustados e incrédulos. «Estoy sintiendo», murmuró, mirando a Adrián con el miedo reflejado en el rostro, una mezcla de pavor y fascinación por lo que estaba ocurriendo. «Es Dios mostrándote que aún hay propósito, pero tienes que dejar que la fe guíe cada paso, no el miedo», dijo el niño, su voz cargada de una sabiduría que trascendía su edad. Adela apretó su mano con fuerza, el corazón latiendo descontroladamente, y nuevamente los recuerdos del accidente la hicieron querer rendirse, arrastrándola hacia el abismo de la desesperanza. El cuerpo de la niña en el suelo, la sangre, el grito ahogado, todo golpeaba como un tambor en sus oídos, una sinfonía de dolor y arrepentimiento que la paralizaba. Pero Adrián no la soltó, su pequeña mano una ancla firme en medio de la tormenta de su culpa. «No eres lo que hiciste, Adela. Eres lo que todavía puedes hacer con lo que te queda», dijo él con dulzura, y la fuerza de esas palabras la impactó como un rayo, una verdad que la golpeó de lleno. Otro impulso subió por sus piernas, ahora más fuerte, más claro, un flujo de energía que la despertaba. Los deditos del pie derecho, inmóviles por tantos años, temblaron ligeramente, una señal de vida que la conmocionó. Abrió los ojos, asustada, luchando contra la realidad que se desplegaba ante ella. Esto no es real», susurró,
intentando negar lo que estaba sintiendo. Adrián se acercó más, arrodillándose frente a la silla y tomándole ambas manos con una firmeza reconfortante. No estás sola. Dios me trajo hasta ti por una razón, y Él quiere que te levantes, que empieces de nuevo. La mujer cerró los ojos intentando huir de la escena del accidente que la atormentaba, pero allí, en esa oración silenciosa, hecha por un niño, había más poder que en cualquier medicina que había tomado en una década de sufrimiento. Adela mordió sus labios sintiendo cómo el miedo y la esperanza colisionaban dentro de sí, una batalla interna que la desgarraba. Ahora el calor era fuerte, vivo, palpitante en sus pantorrillas, una sensación abrumadora de vida. Y entonces, lentamente, lo intentó. Cerró los ojos de nuevo, concentrándose en sus pies como si suplicara que su cuerpo respondiera, que la vida volviera a fluir, donde había estancamiento. El pie izquierdo se movió, solo un poco, pero se movió. Adela jadeó, las manos temblorosas incontrolablemente. «Mi pie», susurró, incapaz de terminar la frase, pues la emoción la ahogaba. Adrián sonrió, y había lágrimas en sus propios ojos, lágrimas de una alegría y comprensión que ella no lograba descifrar. «Es el comienzo, Adela, el comienzo de algo que ni tú sabes hasta dónde puede llegar», dijo él, su voz un bálsamo. «Cree una vez más». Y allí, en ese instante, sagrado y silencioso, Adela supo. Algo imposible estaba empezando a ocurrir dentro de ella, y ya no había vuelta atrás, no había forma de negar la verdad que se revelaba. El suelo bajo sus pies pareció temblar levemente, mientras el calor en sus piernas se convertía en un latido constante, casi como el de un corazón que creyó haber perdido para siempre, ahora resucitado. Los dedos del pie se movieron de nuevo, y el susto que sintió casi la hizo rendirse, el miedo a una nueva decepción amenazando con paralizarla. «Es real», susurró con la voz temblorosa como el viento helado que movía las hojas sobre ella, una voz llena de admiración y pavor. Adrián, arrodillado tan cerca, sostenía sus manos como si estuviera sosteniendo su propia fe, una fe inquebrantable que se convirtió en el ancla de Adela. «Es real, Adela, pero tienes que creer, tienes que dar un paso a la vez», dijo con esa calma tan improbable para un niño tan pequeño, una madurez que la asombraba. Y entonces, antes de que la duda pudiera dominarla y arrastrarla de nuevo al abismo, Adela respiró hondo y empujó el miedo al fondo de la garganta, un acto de valor que la liberaba de su propia prisión. Adrián se levantó despacio, el rostro serio y suave al mismo tiempo, y acomodó las manos de ella en los apoyabrazos de la silla de ruedas, un gesto de apoyo y aliento. «No necesitas correr, solo tienes que intentarlo», dijo, como quien susurra un secreto antiguo, una verdad universal. Adela asintió, aún con el cuerpo temblando, de incertidumbre, y sintió el hormigueo cálido y nuevo extenderse, desde los pies hasta los muslos, un río de vida que fluía por sus venas, hace mucho adormecidas. Era aterrador, era maravilloso, era todo al mismo tiempo, una avalancha de emociones conflictivas. Cerró los ojos, y los recuerdos del accidente llegaron como cuchillas afiladas, cortando su alma. El sonido del auto, el grito de la niña, el silencio terrible que siguió, todo la asfixiaba. «No puedo», balbuceó sintiendo el pecho apretado, la culpa y el pavor dominándola. Pero Adrián le apretó las manos. «Sí puedes, Adela, porque Dios está aquí contigo, un paso a la vez». Esa era la promesa que Adela necesitaba hacerse a sí misma, una promesa de que no se rendiría. Impulsó su cuerpo hacia adelante, y una rodilla se movió, temblorosa como un recién nacido aprendiendo a ponerse de pie, un movimiento incierto, pero real. «Despacio», se susurró, y sintió el primer peso real sobre su pierna izquierda, una sensación que la asustaba y la maravillaba al mismo tiempo. El miedo vino como una ola helada, y el sudor le corría por la frente, empapando los cabellos blancos que se escapaban de su moño apretado. «¿Y si me caigo? ¿Y si esto es solo un sueño?», pensó,
pero no lo dijo en voz alta, temiendo que la verbalización pudiera romper el frágil encanto del momento. Adrián la miró a los ojos, tan cerca que ella podía ver la luz reflejada en sus pupilas, una luz que parecía irradiar una fe inquebrantable. Dios no miente. Adela, el milagro está ocurriendo porque abriste la puerta para él. Con cada movimiento, Adela sentía como si 1000 agujas danzaran en sus piernas, despertando músculos que dormían hacía 10 años. Un hormigueo intenso que la traía de vuelta a la vida. Un paso, luego otro. El cuerpo temblaba y el miedo latía en sus sienes, pero el calor que subía desde las plantas de los pies era demasiado real para ignorarlo. El suelo parecía hablarle, como si fuera a ceder en cualquier momento. «¿Estoy caminando?», preguntó con la voz entrecortada, como si la niña que un día fue hablara desde dentro de ella. Adriana sintió con una sonrisa de orgullo y ternura en los labios. «Lo estás haciendo y vas a seguir, Adela, porque Dios te eligió para continuar». A cada paso, los recuerdos regresaban más fuertes, como latigazos en su mente. La niña en el asfalto, la sangre, el llanto. Adela sentía el sabor salado de las lágrimas en los labios, pero se negaba a detenerse. Adrián estaba allí, y su fe era tan grande que parecía llenar el aire a su alrededor. «Confía, Adela», repitió él con una voz un poco más firme ahora, como quien le da órdenes al viento. Ella respiró hondo, las manos aún aferradas a los brazos de la silla, pero los pies por fin encontrando el suelo de verdad. El cuerpo temblaba, pero el calor aumentaba, primero en los tobillos, luego subiendo por las rodillas, alcanzando los muslos como un río cálido que lavaba el dolor. Cuando Adela se detuvo, con los ojos muy abiertos y el pecho agitado, se dio cuenta de que estaba de pie. Sus piernas temblaban como bambú al viento, pero ahí estaban, sosteniendo su peso, sosteniendo su vida. «No lo puedo creer», murmuró, y Adrián solo sonrió. «Cree, Adela, porque cada paso que des de ahora en adelante será un paso de fe, no de culpa». Sus palabras eran como bálsamo para la herida abierta que ella había llevado durante una década. Y en ese instante, incluso con el corazón acelerado por el miedo, Adela supo que jamás olvidaría ese momento, porque en él lo imposible comenzaba a volverse posible, y la fe de un niño era el puente hacia algo que nunca soñó volver a vivir. Adela aún sentía el calor vivo recorriendo sus piernas, como un milagro que ardía de adentro hacia afuera, incluso mientras se apoyaba de nuevo en la silla de ruedas. Temblaba, jadeante, con los ojos llenos de un brillo que no veía desde hacía 10 años. Adrián permanecía de pie frente a ella con la cabeza ligeramente inclinada y la mirada firme, como si pudiera ver a través de su alma. «¿Cómo? ¿Cómo sabías que lograría mover las piernas?», preguntó con la voz apenas un susurro quebrado. Adrián sonrió de lado, una sonrisa pequeña y misteriosa que parecía cargar todo el peso del mundo. «Lo sabía porque Dios me lo mostró, Adela, y Él aún tiene mucho que mostrarte». Con cada nuevo encuentro, Adela sentía que Adrián llevaba algo más que palabras de fe. La guiaba con calma, pero sus ojos, esos ojos a veces eran como ventanas a un universo al que ella no podía acceder. Por las noches, acostada en la cama, se sorprendía pensando en quién era ese niño que hablaba de milagros con tanta certeza. «Es solo un niño, pero parece que tiene las respuestas que he buscado toda mi vida», pensaba con el corazón lleno de confusión y esperanza. Las memorias del accidente llegaban como relámpagos, el sonido del metal retorcido, el grito ahogado, el vacío que vino después, y con cada recuerdo, Adrián parecía ser el único capaz de alejarlos. Las mañanas en 1200, el parque se volvieron casi sagradas para Adela. Cada vez que Adrián la esperaba, sentía una mezcla de miedo y gratitud. Él hablaba poco, pero cada palabra era como una semilla que germinaba dentro de ella. «No temas al pasado, Adela», decía con una voz suave como el viento que movía las hojas. «Lo que importa es lo que haces ahora». Y ella escuchaba incluso cuando el miedo le susurraba que todo eso no podía ser real.
Era como si cada frase de él fuera un ladrillo reconstruyendo su alma. ¿Sabe? Más que cualquier médico, más que cualquier sacerdote al que le he confesado mis pecados, pensaba asustada y fascinada. En cada paso inseguro, Adela se daba cuenta de que Adrián veía más allá de lo que sus ojos podían ver. Me mira como quien ve no solo lo que soy, sino lo que podría llegar a ser, murmuraba para sí. Mientras sus piernas poco a poco aprendían a obedecer, el niño parecía adivinar sus miedos más profundos. Cuando ella dudaba, paralizada por los recuerdos del accidente, él simplemente decía: Dios perdona, Adela, pero tú también tienes que permitirte perdonar. Esas palabras la estremecían más que cualquier dolor físico, y aunque intentara negarlo, una parte de ella deseaba con desesperación creer que Adrián tenía razón. Por las noches, Adela tenía sueños extraños en los que Adrián no aparecía como un niño, sino como un mensajero de algo mucho más grande. Despertaba con el pecho apretado, las imágenes del pasado mezcladas con las palabras de esperanza que el niño repetía cada mañana. ¿Por qué yo?, susurraba al techo oscuro de su cuarto. ¿Por qué ahora? Pero en el fondo, la pregunta que más dolía era: ¿quién es ese niño que parece saberlo todo sobre mí? Las dudas la consumían como un fuego lento, y aún así, Adela no podía mantenerse alejada de él. El parque, el viento, el sonido de las ruedas sobre las piedras, todo era apenas el telón de fondo de algo que ella intuía que aún no comprendía. Adrián seguía apareciendo allí, siempre con ese aire, tranquilo, y esa mirada que parecía cargar siglos de sabiduría. «Tienes valentía, Adela, aunque aún no lo creas», dijo él una mañana cuando ella logró mantenerse de pie por más de un minuto. Adela sintió que las lágrimas le corrían por el rostro, cálidas y pesadas. «Hablas como si supieras todo sobre mí», susurró casi con miedo de la respuesta. Pero Adrián solo sonrió con ese tipo de sonrisa que no exige explicaciones. «Yo sé lo que Dios me muestra», respondió. Y Adela, aunque temblando de miedo, sintió que ese niño tal vez sabía más de ella de lo que ella misma se atrevía a admitir. Los días pasaban como un suspiro de esperanza y duda, y cada encuentro con Adrián parecía acercar a Adela a algo que no lograba comprender. Él la hacía moverse paso a paso, y cada paso era como una oración silenciosa que calentaba sus piernas y su alma. El parque, antes solo un refugio de silencio, ahora era un escenario donde lo imposible se volvía posible. Pero Adela aún sentía el peso del accidente, como una cadena fría atada a su pecho. «Siento que estoy traicionando su memoria», murmuró a Adrián en una mañana en la que los árboles se mecían con el viento fuerte. «La niña que maté, ¿cómo puedo ser feliz de nuevo después de lo que hice?». Adrián guardó silencio un momento, la mirada profunda fija en ella. El viento revolvía los cabellos castaños y blancos de Adela, y sus manos temblaban al apoyarse en la silla. «Aún no entiendes», dijo él con una voz suave y cargada de una tristeza que no parecía propia de un niño. Adela frunció el ceño tratando de entender lo que había detrás de esas palabras. Cada paso que daba la acercaba a una verdad que parecía tan imposible como el calor que ahora subía con firmeza por sus piernas, pero no estaba lista para escuchar. No aún. Ese día, cuando finalmente logró mantenerse de pie sin apoyo por más de un minuto, Adela sintió algo diferente. Era como si todo el universo contuviera la respiración, esperando que ella comprendiera lo que aún ignoraba. «Adrián, ¿por qué siempre pareces saberlo todo?», preguntó con una sonrisa frágil que intentaba ocultar el miedo. Adrián respiró hondo, los ojos llenos de una emoción que parecía haber guardado durante mucho tiempo. «Porque tengo que decirte algo, Adela», dijo, y el tono serio de su voz la hizo estremecer. «Algo que va a doler, pero que necesitas saber». Adela sintió el pecho apretarse, y por un instante todo a su alrededor pareció quedar en silencio. Los árboles dejaron de moverse. El canto de los pájaros se apagó en el aire. ¿Qué necesitas contarme?», preguntó con una voz más débil de lo que hubiera querido. Adrián bajó la mirada como si llevara una carga demasiado pesada para su edad, y entonces, con un suspiro,
Volvió a alzar la vista y dijo: «La niña a la que atropellaste era mi hermana». Las palabras sonaron como un trueno dentro de ella, y Adela sintió que sus piernas flaqueaban. El mundo pareció girar y se sujetó a los brazos de la silla para no caer. «No, no puede ser», balbuceó, las manos cubriéndose la boca mientras los ojos se llenaban de lágrimas calientes. «Yo maté a tu hermana». La pregunta se escapó como un lamento, más que como una duda. Adrián solo asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Sí, Adela, perdí a mi hermana ese día, pero Dios me trajo aquí para ayudarte, para mostrarte que puedes volver a vivir». Adela se desplomó, el llanto viniendo en oleadas que sacudían su cuerpo. Las piernas que antes se levantaban ahora parecían tan frágiles como el corazón que trataba de mantener entero. «Perdón, perdón», sollozaba cada palabra como una daga en el pecho. «Nunca voy a poder perdonarme, Adrián. Nunca». Adrián se arrodilló frente a ella, sus manos pequeñas sosteniendo las de ella con una fuerza serena. «Sé que duele, Adela. Sé que la culpa te consume, pero necesitas escuchar lo que tengo para decirte. Dios conoce tu corazón, y Él quiere que te perdones, porque solo así vas a poder honrar su memoria». Adela lloraba sin control. Él, rostro enrojecido y los ojos empañados de vergüenza y dolor. Adela aún sentía las piernas débiles, la respiración corta y el corazón latiendo tan rápido que parecía querer salirse del pecho. El llanto que corría por su rostro era cálido y salado, mezclado con el sabor amargo de la culpa que la acompañaba como una sombra. Con cada palabra que Adrián decía se sentía más expuesta, como si el niño pudiera ver no solo sus cicatrices visibles, sino también aquellas que escondía de todos. «Deberías odiarme, Adrián», susurró con la voz rasgando su garganta como vidrios rotos. «Le quité la vida a tu hermana, y aún así estás aquí. ¿Por qué?». Adrián permaneció en silencio un momento que pareció eterno. El viento frío le alborotaba el cabello despeinado y sus pequeñas manos sostenían las de ella con una delicadeza que dolía. «Porque sé que no quisiste que eso pasara, Adela», dijo con una voz tan baja que parecía un secreto guardado en el corazón. «Sé que cargas con ese dolor todos los días. Lo veo en tus ojos, pero Dios me mostró que el perdón es más fuerte que cualquier culpa». Adela tragó en seco, con las lágrimas corriendo aún más rápido. ¿Cómo alguien tan pequeño podía cargar palabras tan grandes? Las imágenes del accidente regresaron como olas violentas. El ruido de los frenos, el grito ahogado de la niña, el silencio mortal que le siguió. Adela cerró los ojos intentando apartar el horror, pero todo estaba allí, tan vívido como hacía 10 años. «No puedo, no merezco esto», balbuceó con la voz entrecortada. Adrián apretó sus manos con la firmeza de quien sostiene el mundo en sus palmas. «Nadie lo merece, Adela, pero Dios nos lo da de todas formas, porque Él sabe que el amor puede sanar hasta las heridas más profundas». Esas palabras sonaron como una melodía dulce e imposible, algo que nunca se atrevió a creer. Adela temblaba, cada parte de su cuerpo sacudida por un arrepentimiento que parecía más grande que ella misma. «Veo su rostro cada noche, Adrián. Escucho el silencio después del impacto, ese silencio que me devoró por dentro», confesó con la voz ahogada en sollozos. El niño mantuvo su mirada firme, sus ojos grandes, llenos de compasión. «Yo también veo su rostro, Adela», respondió con una voz tan suave que parecía un abrazo. «Pero sé que mi hermana quiere que te perdone, porque el perdón nos libera y solo encontramos paz cuando soltamos el dolor que cargamos». Cada palabra de él parecía disolver las cadenas que ella misma había colocado alrededor de su corazón. Sus manos temblaban tanto que casi se resbalaban de los apoyabrazos de la silla. Adela cerró los ojos y dejó que el llanto saliera por completo. Un llanto que llevaba años de silencio y miedo. «Quisiera poder volver atrás, Adrián, cambiarlo todo para que tu hermana siguiera aquí», susurró con la voz rota por el remordimiento. Pero Adrián, con la calma de quien ya entendió el mundo más allá de las palabras, negó con la cabeza.
No puedes volver, Adela, pero sí puedes seguir. Dios quiere que sigas adelante, que vivas, porque solo así vas a honrar su memoria. Esas palabras, tan simples y tan certeras, parecían abrir una rendija de luz donde solo había oscuridad. Todo el parque parecía escuchar el diálogo entre los dos. Los árboles, las hojas que danzaban con el viento, hasta el canto distante de los pájaros, parecía haberse detenido para oírlos. Y en ese silencio bendito, Adela sintió que algo se calmaba dentro de ella. Aún temblaba, pero el calor que subía por sus piernas parecía más fuerte, como un recordatorio de que la vida todavía corría por sus venas. «No sé cómo agradecerte, Adrián», dijo con una voz más baja, pero cargada de una ternura que no sentía desde hacía mucho. Adrián sonrió con los ojos brillando con la luz suave de la compasión. «Agradece a Dios, Adela. Él fue quien me trajo hasta ti. Él plantó en mí este deseo de perdonar». Adela respiró hondo, el pecho aún adolorido, pero ahora de una forma diferente, como si el dolor fuera un nido, donde algo nuevo comenzaba a nacer. ¿Tú de verdad me perdonas, Adrián?», se preguntó casi con miedo de la respuesta, pero Adrián simplemente le sostuvo las manos aún más fuerte, y su voz salió con una certeza tan profunda que parecía eterna. «Sí, Adela, te perdono y Dios también. Ahora tienes que aprender a perdonarte tú». Y allí, en medio de ese parque donde todo comenzó y todo parecía terminar, Adela sintió un suspiro de paz por primera vez en 10 años. El viento que soplaba parecía más suave, y dentro de ella algo por fin empezaba a florecer. Aquella mañana fría en la que el sol parecía solo un tenue recuerdo en el cielo, Adela sintió que algo dentro de ella finalmente se había liberado. El llanto que derramó la noche anterior aún estaba fresco en sus ojos, pero era un llanto distinto, cargado de un alivio que no sabía que existía. Cada palabra de perdón que Adrián le dijo resonaba en su mente como una oración susurrada, y en ese eco suave, Adela descubrió un deseo que parecía nuevo, pero que siempre había estado ahí, escondido bajo el dolor, el deseo de retribuir, de ser la mano extendida como la que la había salvado. «Él me dio tanto, y ahora yo quiero dar todo de mí también», pensaba mientras empujaba lentamente su silla de ruedas por el camino del parque. Adrián la esperaba como siempre con esa sonrisa serena y la mirada que parecía ver más allá de las nubes grises. Adela detuvo su silla frente a él y dijo con una firmeza que incluso a ella la sorprendió: «Adrián, necesito hacer algo por ti. Ya no puedo quedarme quieta mientras tú me enseñas a vivir de nuevo». El niño solo inclinó la cabeza como quien entiende secretos sin necesidad de palabras. «¿Qué quieres hacer, Adela?», preguntó, y la sencillez de la pregunta era tan grande como el peso de todo lo que cargaban juntos. Adela respiró hondo y sintió un leve hormigueo en las piernas, como si su cuerpo también quisiera caminar hacia esa promesa de amor. «Quiero ayudarte a ti y a tu familia», dijo ella, con la voz temblorosa, pero cargada de una emoción tan pura que la estremeció. «Quiero que tengas todo lo que te quité, todo lo que no pude darle a tu hermana». Adrián frunció el ceño, sorprendido por la intensidad de lo que ella decía. «Pero tú ya me diste el mayor regalo, Adela. Me diste la oportunidad de perdonar». Sus palabras eran dulces como el viento que agitaba las hojas, pero Adela sabía que el amor que sentía necesitaba gestos concretos. «No es solo eso, Adrián. Quiero verte crecer, estudiar, tener todo lo que mereces. Quiero ayudar a tu mamá, a tu papá. Quiero que sepas que todavía hay belleza en este mundo, incluso después de todo». Esa tarde, Adela tomó el teléfono como quien empuña una espada de valentía. Hizo llamadas que había pospuesto por años. Habló con abogados, con amigos de confianza, y decidió usar parte de su fortuna para pagar la escuela de los sueños de Adrián. Compró ropa nueva, zapatos que parecían abrazar cada paso que él daba, e incluso una pequeña biblioteca de libros que ella adoraba cuando era niña. Cada gesto era como un ladrillo, construyendo no solo un futuro para Adrián, sino también un camino para que ella misma aprendiera a amar de nuevo.
Era una forma de sanar las heridas que nunca dejaban de sangrar. Adrián, con la sencillez de quien entiende que la mayor riqueza es la bondad, observaba todo con esos ojos que parecían reflejar la luz del cielo. «¿Por qué haces todo esto, Adela?», preguntó una tarde mientras hojeaba un libro nuevo que ella le había regalado. Adela se inclinó, sostuvo su rostro con ambas manos y respondió con la voz entrecortada: «Porque cuando te ayudo a ti, siento que estoy ayudando a la niña que no pude salvar. Y tal vez de alguna manera, eso me ayude a perdonarme también». Adrián sonrió, una sonrisa tan dulce que parecía iluminar todo el parque, y asintió con la cabeza. «Dios está feliz contigo, Adela, porque cada cosa que haces por mí, también la haces por Él». Cada día era un descubrimiento. Adela descubría que sus piernas, antes frías y dormidas, ahora se calentaban más rápido cada vez que se levantaba para ayudar a Adrián. Descubría también que el amor no necesita grandes gestos, sino pequeños actos de cuidado. Un café caliente en la mañana, un cuaderno nuevo para la escuela, una nota escondida entre las páginas de un libro que decía: «Creo en ti». Adrián retribuía con pequeños regalos que solo un niño podía dar: un dibujo hecho a mano, una flor arrancada del jardín, un abrazo silencioso que decía más que cualquier palabra. Adela sentía que cada paso al lado de Adrián era como un renacer. Aún cargaba la culpa, claro, pero ahora no la hundía, la transformaba. Cada centavo que invertía, cada hora que pasaba con él, era una forma de honrar a la niña que perdió la vida y al niño que ahora renacía ante sus ojos. «Tal vez nunca olvide lo que pasó, Adrián», dijo una mañana mientras caminaban juntos por el parque, «pero te prometo que nunca voy a dejar de cuidarte». Adrián simplemente le tomó la mano, sus dedos pequeños y cálidos, y dijo: «Yo prometo que nunca voy a dejar que olvides que Dios siempre da una nueva oportunidad». Y así Adela descubrió que a veces el mayor milagro no es volver a caminar, sino aprender a amar de nuevo. Los días que siguieron fueron como un hilo de luz que se extendía delicadamente por el corazón de Adela, entrelazando sus miedos, sus culpas y el nuevo amor que empezaba a brotar allí. Cada paso junto a Adrián era un paso hacia una redención que jamás imaginó merecer. Por la mañana lo encontraba en la puerta de la escuela con el uniforme impecable y la mirada llena de entusiasmo, y algo dentro de ella se calentaba de una forma que parecía un milagro. «¿Estás listo para otro día?», le preguntaba, y Adrián sonreía con la pureza de quien sabe que la vida se trata de volver a empezar. «Siempre, Adela», respondía él, y el sonido de esas palabras hacía temblar su culpa, pero también crecer su esperanza. Adela descubrió que ayudar a Adrián era mucho más que darle libros o pagar la escuela. Era enseñarle lo que ella misma estaba aprendiendo, que el amor se construye en los pequeños gestos. Un café caliente dejado en la puerta de casa, una nota de aliento escondida en su mochila, un simple «creo en ti», susurrado en el momento justo. Cada uno de esos gestos era como un ladrillo firme, reconstruyendo el hogar que Adela no sabía que aún tenía dentro de sí. «Cuando veo tu sonrisa, Adrián, siento que algo dentro de mí se repara», confesó una tarde, y el niño solo la miró con ternura, como si entendiera cada palabra que ella no lograba decir. Adrián, por su parte, parecía florecer ante los ojos de ella. Con cada clase, con cada examen que traía a casa, Adela veía en sus ojos el brillo de quien sueña en grande, de quien quiere ser más que las heridas que lleva. «Quiero ser médico, Adela», le contó una tarde sentado a su lado en un banco de madera del parque. «Quiero curar los dolores que nadie ve». Sus palabras eran tan grandes, tan llenas de significado, que Adela sintió como las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. «Y vas a hacerlo, Adrián. Haré todo lo que esté a mi alcance para lograrlo», prometió con la voz temblorosa por la emoción. Cada paso que Adela daba al lado de Adrián era una confirmación de que la vida no necesita ser definida por un solo error. «Todavía lo recuerdo, Adrián», confesó una noche en la que la luna parecía un faro en el cielo oscuro. «Recuerdo a
Tu hermana, y a veces siento que ser feliz es como traicionar su memoria. Adrián simplemente tomó su mano con delicadeza y dijo: ella quiere que vivas, Adela. Dios quiere que vivas. Cada risa, cada abrazo, todo eso honra su memoria. Las palabras resonaron dentro de ella como una canción suave, y Adela supo entonces que vivir era el mayor homenaje que podía hacerle a la niña que había perdido, y al que ahora caminaba a su lado. Las mañanas se llenaban de la risa de Adrián y de los silencios que solo quienes han sobrevivido al dolor conocen. Paseaban juntos por el parque donde todo comenzó, y cada paso que Adela daba era una victoria sobre el miedo que la había paralizado durante tanto tiempo. Sus piernas todavía vacilaban a veces, pero ahora había un calor constante, como si el amor de Adrián y el perdón que él le ofreció hubieran reavivado algo que estaba dormido. Adela descubrió que la verdadera sanación no estaba solo en los músculos que volvían a obedecer, sino en el corazón que finalmente aceptaba perdonarse a sí mismo. Por las noches, a Adela le gustaba sentarse cerca de la ventana y mirar las estrellas. Pensaba en la niña que nunca conoció, en el niño que le había quitado el movimiento de las piernas, pero que ahora la hacía caminar otra vez de otra forma. Sé que nunca voy a olvidar, pero también sé que nunca voy a dejar de intentar. Susurraba al silencio e imaginaba a la hermana de Adrián sonriendo en algún lugar orgullosa de ella. En el fondo, Adela entendía que el dolor no desaparece, solo se transforma. Y con Adrián a su lado, su dolor se había vuelto fuerza. Su culpa se había convertido en amor. Cada día era una prueba viva de que la vida siempre encuentra una manera de seguir adelante. Adela y Adrián caminaban lado a lado de la mano, y con los corazones entrelazados por la fe y la esperanza. Nunca vamos a dejar de recordarla, Adela, dijo Adrián una mañana mientras el sol nacía tímido en el horizonte. Pero ahora cada paso que das también es por ella, y Dios está viendo cada uno de ellos. Adela sonrió con los ojos húmedos y el pecho lleno de gratitud. Sí, Adrián, ahora sé que cada paso es por ella y por nosotros también. Y así, entre pasos temblorosos y sonrisas que renacían, Adela descubrió que la redención estaba en los pequeños gestos y que cada uno de ellos era un milagro en sí mismo. Al final, Adela y Adrián caminaron de la mano por el mismo parque donde todo había comenzado. El cielo estaba pintado de un azul tan suave que parecía bendecir cada paso que daban. Adela, ahora más firme en sus piernas y en su corazón, sentía la vida latir en cada músculo que había vuelto a despertar. Adrián la miraba con la serenidad de quien sabe que Dios siempre encuentra un camino, y cada risa, cada suspiro era un recordatorio de que los milagros a veces llegan tomados de la mano con el dolor. Se detuvieron cerca del lago donde los árboles se reflejaban en el agua tranquila, y Adrián apretó su mano con fuerza. La vida siempre encuentra la manera de seguir, Adela, dijo él con la sencillez que solo un niño puede tener. Adela sonrió, los ojos llenos de gratitud y de una paz que nunca imaginó sentir. Sí, Adrián, y ahora entiendo que el verdadero milagro no fue volver a caminar, sino haber recibido la oportunidad de amar y ser perdonada. Las palabras salieron en voz baja, pero parecían resonar en todo el parque como una promesa de algo más grande que ambos. Allí, en ese instante de silencio lleno de significado, Adela comprendió que ya no necesitaba temer a las sombras del pasado. La niña que había perdido la vida, el niño que había salvado la suya, y el amor que nacía entre los pequeños gestos, todo tenía sentido. Ahora, cada paso que daban juntos, cada respiración compartida, era una nueva historia siendo escrita. Y en su corazón, Adela sabía que aunque no podía cambiar lo que había sucedido, podía caminar para siempre al lado de Adrián, demostrando que el amor y la redención siempre son más grandes que la culpa. Adela y Adrián continuaron con su rutina sagrada en el parque, un pacto silencioso de fe y superación que se tejía con cada amanecer. Los pasos de Adela se volvían cada vez más firmes, menos vacilantes, aunque la sombra del pasado seguía siendo una presencia constante en su mente. Cada mañana, al llegar al punto de encuentro, la esperaba una nueva prueba,
no impuesta por Adrián, sino por la propia vida, que parecía empeñada en desafiarla a cada instante. Había días en que el dolor físico en sus piernas era tan intenso que la tentaba a regresar a la comodidad o prisión de su silla de ruedas, a rendirse a la desesperación que, por tantos años, había sido su única compañera. Sin embargo, la mirada serena y llena de esperanza de Adrián, su fe inquebrantable en un propósito mayor, actuaba como un faro que la guiaba a través de la oscuridad. Él nunca la presionaba con palabras, pero su presencia, su simple y pura convicción, era suficiente para infundirle la fuerza necesaria para seguir adelante, para dar un paso más y luego otro, en ese camino de redención que parecía no tener fin. Un día, mientras Adela lograba mantenerse de pie por un periodo más largo de lo habitual, sintió un escalofrío diferente, no de miedo, sino de una extraña premonición. La brisa del parque, que solía ser un suave susurro, pareció intensificarse, como si la naturaleza misma estuviera comunicándole algo. Adrián, que siempre la miraba con una intensidad que la hacía sentir comprendida hasta en lo más profundo de su alma, pareció captar su inquietud. Se acercó a ella con pasos lentos y deliberados. Su rostro, normalmente marcado por una calma asombrosa, mostraba ahora una solemnidad que Adela nunca antes había visto en él. Ese día, el peso del silencio entre ellos era diferente. No era el silencio de la paz o la contemplación, sino uno cargado de un secreto, una verdad inminente que se cernía sobre ellos. Adela sintió que su corazón se aceleraba, presintiendo que algo importante, algo que cambiaría el curso de su naciente esperanza, estaba a punto de ser revelado. Una reviravolta que la vida, en su cruel ironía, había guardado hasta ese momento. Adrián, con una voz que, aunque suave, resonó con una autoridad que no correspondía a su edad, le dijo: «Adela, hoy necesitas saber algo más, algo que te ayudará a comprender la verdadera magnitud de lo que te está ocurriendo». La anciana sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Adrián siempre habían sido un bálsamo, un refugio, para su alma atormentada, pero esta vez, el tono en su voz traía consigo una carga de dolor que la preparaba para lo peor. Se aferró a los brazos de su silla, un reflejo inconsciente de su miedo a caer, no solo físicamente, sino también a desplomarse bajo el peso de una nueva revelación que, por alguna razón, sentía que estaba ligada a su pasado. El sol, que hasta entonces había sido un tenue resplandor entre las nubes, se ocultó por completo, y una fría brisa recorrió el parque, haciendo que las hojas secas danzaran a sus pies, un presagio sombrío para lo que estaba por venir. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, y Adela se preparó para recibir la verdad, por más amarga que ésta fuera, sabiendo que no podía huir de aquello que el destino, una vez más, le ponía en el camino. «Sé que te preguntas por qué yo, un niño que apenas conoces, ha sido el instrumento para tu sanación», comenzó Adrián, sus ojos fijos en los de Adela, con una mirada que parecía penetrar hasta lo más recóndito de su ser. «Y la respuesta, Adela, está ligada a la misma tragedia que te dejó postrada aquí. La niña que perdiste, la que te atormenta cada noche, no era una desconocida para mí». El corazón de Adela dio un vuelco. Una oleada de pánico la invadió, un frío glacial que la inmovilizó. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies, tragándose cualquier atisbo de paz que había encontrado en las últimas semanas. Las palabras de Adrián, aunque dichas con una calma sorprendente, resonaron en su cabeza como campanas fúnebres, anunciando una verdad que, en lo más profundo de su ser, ella había temido secretamente. La conexión entre ellos, esa conexión inexplicable que había atribuido a la fe o a la providencia, de repente se reveló con una oscuridad que la dejó sin aliento, tejiendo su propia historia de redención con el hilo más doloroso de su culpa. «Ella era mi hermana», continuó Adrián, su voz, aunque inquebrantable, teñida de una profunda tristeza que le partió el alma a Adela. «La
Pequeña Elena, con sus risas y su cabello rizado, era mi hermana gemela. Las palabras de Adrián cayeron sobre Adela como una losa de hielo, aplastando cualquier esperanza que aún pudiera aferrarse. Su mundo se desmoronó en un instante. El aire se volvió denso. El sonido de su propia respiración se convirtió en un eco ensordecedor. La imagen de la niña, de ese cuerpo inerte en el asfalto, se materializó ante sus ojos con una nitidez desgarradora, pero esta vez, acompañada por el rostro angelical de Adrián, formando una conexión insoportable. Las piernas que apenas comenzaban a responder ahora flaqueaban. El calor que antes la llenaba de vida se transformó en un frío paralizante que le recorrió el cuerpo. Era como si el mismísimo destino le hubiera guardado la revancha más cruel, utilizando al inocente Adrián como mensajero de su propio tormento, revelando que el milagro de su sanación estaba intrínsecamente ligado a la más profunda de sus heridas. Adela se cubrió el rostro con las manos, un gesto de desesperación incontrolable, mientras las lágrimas brotaban a torrentes, mezclándose con el sudor frío de su frente. No, no puede ser, balbuceó, su voz apenas un hilo, ahogada por el dolor y la incredulidad. Yo maté a tu hermana, a la hermana de un niño tan puro y lleno de fe. La pregunta salió de su boca como un lamento gutural, una confesión de su crimen más que una búsqueda de respuesta. Adrián solo asintió, las lágrimas brillando en sus propios ojos, lágrimas de una tristeza ancestral que contrastaba con su juventud. Sí, Adela, perdí a mi hermana ese día. Ella era mi otra mitad, mi compañera de juegos, mi confidente. Su voz se quebró ligeramente por primera vez, revelando la inmensa carga emocional que él también llevaba. Un dolor silencioso que había guardado durante años. Pero Dios me trajo aquí para ayudarte, para mostrarte que puedes volver a vivir, que incluso en la mayor oscuridad hay un propósito y un camino para la luz. Adela se derrumbó, el llanto ahora incontrolable, sacudiendo todo su cuerpo en convulsiones de dolor y arrepentimiento. Las piernas, que minutos antes habían respondido a la esperanza, ahora parecían frágiles y sin fuerza, tan inútiles como el corazón que intentaba mantener entero. Perdón, sollozaba, cada palabra como una daga que se clavaba en su pecho, una autoflagelación incesante. Nunca voy a poder perdonarme, Adrián, nunca. ¿Cómo podría? ¿Cómo podré mirarte a los ojos sabiendo que soy la causa de tu dolor, de la pérdida de tu hermana? Las palabras se atropellaban en su boca, teñidas de una amargura insoportable. Adrián, con una serenidad que la sorprendió en medio de su propio tormento, se arrodilló frente a ella, sus manos pequeñas y firmes sosteniendo las de Adela, con una fuerza que emanaba una paz incomprensible. La mirada de Adrián era profunda, compasiva, libre de cualquier atisbo de reproche o resentimiento, lo que hizo que la culpa de Adela se intensificara aún más, pues la bondad de él era un espejo de su propia oscuridad. El contraste era abrumador. Sé que duele, Adela. Sé que la culpa te consume de una manera que yo, en mi corta vida, apenas puedo imaginar, dijo Adrián, su voz como un bálsamo suave en medio de la tormenta de Adela. Pero necesitas escuchar lo que tengo para decirte, porque es la verdad que mi hermana Elena querría que supieras. Adela alzó la vista, los ojos empañados por las lágrimas, pero ahora con una chispa de curiosidad dolorosa. ¿Qué querría ella? Susurró, la voz apenas un hilo. Ella querría que supieras que el perdón es el único camino para la paz, respondió Adrián, con una certeza que resonó en el aire, como una campana sagrada. Dios conoce tu corazón, Adela. Él sabe el arrepentimiento que cargas, y Él quiere que te perdones porque solo así vas a poder honrar su memoria. Y la de mi hermana. Ella no querría que vivieras en la oscuridad por su partida. Adela lloraba sin control, el rostro enrojecido, hinchado, los ojos anegados de vergüenza y un dolor tan profundo que parecía un pozo sin fondo. Sin embargo, en medio de su desesperación, una pequeña rendija de luz comenzó a abrirse.
una tenue posibilidad de redención impulsada por las palabras de un niño que había perdido más que ella, pero que aún así le ofrecía el don más preciado, el perdón. Adela aún sentía las piernas débiles, la respiración entrecortada y el corazón latiendo tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Un tamborileo incesante de angustia y revelación. El llanto que corría por su rostro era cálido y salado, mezclado con el sabor amargo de la culpa que la acompañaba como una sombra ineludible, una presencia constante en su tormento. Con cada palabra que Adrián decía, se sentía más expuesta, como si el niño pudiera ver no solo sus cicatrices visibles, esas que el accidente había dejado en su cuerpo, sino también aquellas profundas y ocultas heridas del alma que ella escondía de todos, incluso de sí misma. La transparencia de Adrián era abrumadora, su compasión, una espada de doble filo. «Deberías odiarme, Adrián», susurró con la voz rasgando su garganta como vidrios rotos, una confesión de su propia miseria. «Le quité la vida a tu hermana, a tu propia sangre, y aún así estás aquí ofreciéndome consuelo, mostrándome un camino. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me desprecias como yo me desprecio a mí misma?» Adrián permaneció en silencio un momento que pareció eterno, el tiempo suspendido en el aire, cargado de emociones. El viento frío le alborotaba el cabello despeinado, y sus pequeñas manos sostenían las de Adela con una delicadeza que dolía, una gentileza que contrastaba con la brutalidad de la verdad recién revelada. Finalmente, rompió el silencio con una voz tan baja que parecía un secreto guardado en el corazón del mundo. «Porque sé que no quisiste que eso pasara, Adela», dijo, y la verdad en sus palabras era innegable, un bálsamo para el alma herida. «Sé que cargas con ese dolor todos los días, que cada amanecer es una batalla para ti. Lo veo en tus ojos, en la forma en que te aferras a la culpa. Pero Dios me mostró que el perdón es más fuerte que cualquier culpa, que cualquier remordimiento. Y mi hermana, si estuviera aquí, te perdonaría. Ella era pura de corazón». Adela tragó en seco, con las lágrimas corriendo aún más rápido, una cascada ininterrumpida de dolor y asombro. ¿Cómo alguien tan pequeño podía cargar palabras tan grandes, tan llenas de sabiduría y compasión? Las imágenes del accidente regresaron como olas violentas, el ruido de los frenos chirriando, el grito ahogado de la niña, el silencio mortal que le siguió, un vacío que la consumía. Adela cerró los ojos intentando apartar el horror, pero todo estaba allí, tan vívido como hacía 10 años, grabadas a fuego en su memoria. «No puedo, no merezco esto», balbuceó con la voz entrecortada, sintiendo que se desmoronaba. Adrián apretó sus manos con la firmeza de quien sostiene el mundo en sus palmas. «Nadie lo merece, Adela, pero Dios nos lo da de todas formas, porque Él sabe que el amor puede sanar hasta las heridas más profundas, las que creemos incurables. Y ese amor, Adela, es el que mi hermana te envía a través de mí». Esas palabras sonaron como una melodía dulce e imposible, algo que Adela nunca se atrevió a creer, una armonía que rompía con la disonancia de su culpa. Temblaba, cada parte de su cuerpo sacudida por un arrepentimiento que parecía más grande que ella misma, un peso insoportable que la había oprimido por una década. «Veo su rostro cada noche, Adrián, sus ojos, su sonrisa inocente. Los revivo una y otra vez. Escucho el silencio después del impacto, ese silencio que me devoró por dentro, que me dejó vacía», confesó con la voz ahogada en sollozos, una confesión que liberaba años de tormento. El niño mantuvo su mirada firme, sus ojos grandes, llenos de una compasión que trascendía su edad, una empatía que no parecía de este mundo. «Yo también veo su rostro, Adela», respondió con una voz tan suave que parecía un abrazo que envolvía su alma, una caricia de esperanza en medio de su dolor. «Pero sé que mi hermana quiere que te perdone, porque el perdón nos libera, nos quita las cadenas que nos atan al pasado, y solo encontramos paz cuando soltamos el dolor que cargamos, cuando dejamos ir la necesidad de castigarnos a nosotros mismos».
Cada palabra de Adrián parecía disolver las cadenas invisibles que ella misma había colocado alrededor de su corazón, grilletes autoimpuestos que la mantenían prisionera. Sus manos temblaban tanto que casi se resbalaban de los apoyabrazos de la silla, un signo de la profunda agitación que sentía. Adela cerró los ojos y dejó que el llanto saliera por completo, un torrente de lágrimas que llevaba años de silencio y miedo acumulados. Era un llanto purificador, que lavaba las capas de culpa y vergüenza. Quisiera poder volver atrás, Adrián, cambiarlo todo para que tu hermana siguiera aquí, para que tú no tuvieras que cargar con este dolor, susurró con la voz rota por el remordimiento, la voz de una mujer desesperada por enmendar lo inenmendable. Pero Adrián, con la calma de quien ya entendió el mundo más allá de las palabras, de quien ha visto más de lo que la vida suele mostrar a los niños, negó con la cabeza lentamente. No puedes volver, Adela, pero sí puedes seguir. Dios quiere que sigas adelante, que vivas, porque solo así vas a honrar su memoria, dándole significado a su partida a través de tu propia redención. Esas palabras, tan simples y tan certeras, parecían abrir una rendija de luz donde solo había oscuridad, un rayo de esperanza que penetraba en las profundidades de su desesperación. Todo el parque parecía escuchar el diálogo entre los dos. Los árboles, las hojas que danzaban con el viento, hasta el canto distante de los pájaros, parecía haberse detenido para oírlos, y en ese silencio bendito, Adela sintió que algo se calmaba dentro de ella, una paz incipiente que nunca antes había experimentado con tal intensidad. Aún temblaba, pero el calor que subía por sus piernas parecía más fuerte, como un recordatorio persistente de que la vida todavía corría por sus venas, un torrente de energía que reanimaba cada fibra de su ser. Era la fe de Adrián, su perdón incondicional, lo que le estaba devolviendo no solo el movimiento, sino también el propósito de existir. «No sé cómo agradecerte, Adrián», dijo con una voz más baja, pero cargada de una ternura que no sentía desde hacía mucho, una ternura que había estado sepultada bajo una década de dolor. «Tú eres un ángel, un mensajero de Dios, que me ha mostrado la luz donde solo veía tinieblas». Sus ojos, hinchados por el llanto, ahora brillaban con una luz diferente, una mezcla de gratitud y asombro por el milagro que se desplegaba ante ella. Adrián sonrió con los ojos brillando con la luz suave de la compasión, una luz que parecía reflejar la pureza de su alma. «Agradece a Dios, Adela. Él fue quien me trajo hasta ti. Él plantó en mí este deseo de perdonar, esta necesidad de ver la esperanza donde otros solo ven el final». Adela respiró hondo, el pecho aún adolorido, pero ahora de una forma diferente, como si el dolor fuera un nido donde algo nuevo comenzaba a nacer, una flor brotando de la tierra fértil de su sufrimiento. ¿Tú de verdad me perdonas, Adrián?», se preguntó casi con miedo de la respuesta, una última duda asaltando su corazón, temiendo que la fragilidad de su esperanza se rompiera en mil pedazos. Pero Adrián simplemente le sostuvo las manos aún más fuerte, con una convicción que no dejaba lugar a dudas, y su voz salió con una certeza tan profunda que parecía eterna, inquebrantable. «Sí, Adela, te perdono con todo mi corazón, y Dios también te perdona. Ahora lo más difícil y lo más importante es que aprendas a perdonarte tú misma». Y allí, en medio de ese parque donde todo comenzó, y donde las sombras del pasado parecían desvanecerse, Adela sintió un suspiro de paz por primera vez en 10 largos años. Fue una paz profunda y conmovedora, una liberación del peso que había cargado. El viento que soplaba parecía más suave, casi una caricia, y dentro de ella algo por fin empezaba a florecer, un capullo de esperanza que se abría lentamente, revelando la posibilidad de una nueva vida. Aquella mañana fría en la que el sol parecía solo un tenue recuerdo en el cielo, Adela sintió que algo dentro de ella finalmente se había liberado. La carga aplastante de la culpa, que la había mantenido prisionera durante tanto tiempo, se desvaneció,
dejando espacio para un alivio inmenso. El llanto que derramó la noche anterior aún estaba fresco en sus ojos, pero era un llanto distinto, cargado de un alivio que no sabía que existía, lágrimas de liberación y gratitud. Cada palabra de perdón que Adrián le dijo resonaba en su mente como una oración susurrada, un mantra de esperanza que la guiaba, y en ese eco suave, Adela descubrió un deseo que parecía nuevo, pero que siempre había estado ahí, escondido bajo el dolor, esperando ser revelado, el deseo de retribuir, de ser la mano extendida como la que la había salvado. Quería transformar su sufrimiento en un propósito, su culpa en una fuerza impulsora. Él me dio tanto, me mostró el camino y ahora yo quiero dar todo de mí también. Quiero ser un instrumento de bien, como él lo ha sido para mí, pensaba mientras empujaba lentamente su silla de ruedas por el camino familiar del parque, cada movimiento un acto de voluntad y gratitud. Adrián la esperaba como siempre, con esa sonrisa serena y la mirada que parecía ver más allá de las nubes grises, una mirada que trascendía lo ordinario y revelaba una sabiduría inmensa. Adela detuvo su silla frente a él, su corazón latiendo con una emoción renovada, y dijo con una firmeza que incluso a ella la sorprendió, una convicción que emergía de las profundidades de su alma. Adrián, necesito hacer algo por ti. Ya no puedo quedarme quieta, recibiendo tanto, mientras tú me enseñas a vivir de nuevo. Quiero honrar lo que me has dado con acciones. El niño solo inclinó la cabeza como quien entiende secretos sin necesidad de palabras, su comprensión profunda y silenciosa. ¿Qué quieres hacer, Adela?, preguntó, y la sencillez de la pregunta era tan grande como el peso de todo lo que cargaban juntos. Una carga que, por primera vez, parecía compartida y no solitaria. Adela respiró hondo, sintiendo un leve hormigueo en las piernas, como si su cuerpo también quisiera caminar hacia esa promesa de amor, hacia un futuro donde la acción reemplazara el arrepentimiento. Quiero ayudarte a ti y a tu familia, dijo ella, con la voz temblorosa por la emoción, pero cargada de una pureza que la estremeció hasta lo más hondo. Quiero que tengas todo lo que te quité, todo lo que no pude darle a tu hermana. Quiero compensar el dolor que causé, transformar mi culpa en un legado de bien para ti. Adrián frunció el ceño, sorprendido por la intensidad de lo que ella decía, por la magnitud de su ofrecimiento. Pero tú ya me diste el mayor regalo, Adela. Me diste la oportunidad de perdonar, de sanar mi propio corazón, de encontrar paz en la pérdida de mi hermana. Sus palabras eran dulces como el viento que agitaba las hojas, un testimonio de su propia bondad incondicional. Pero Adela sabía que el amor que sentía, ese amor que había renacido en su alma, necesitaba gestos concretos, acciones tangibles para manifestarse plenamente. No es solo eso, Adrián. Quiero verte crecer, estudiar, tener todo lo que mereces, todo lo que un niño con tu corazón merece en la vida. Quiero ayudar a tu mamá, a tu papá, para que no carguen con la carga de las dificultades. Quiero que sepas que todavía hay belleza en este mundo, incluso después de todo el dolor, que la vida ofrece segundas oportunidades. Y en sus ojos, Adrián vio la sinceridad de una promesa que iba más allá de las palabras, una promesa de redención a través del amor. Esa misma tarde, Adela tomó el teléfono con una determinación renovada, como quien empuña una espada de valentía para librar una batalla largamente postergada. Hizo llamadas que había pospuesto por años, conversaciones difíciles que habían sido enterradas bajo la culpa y la inercia. Habló con abogados, con amigos de confianza que aún la respetaban a pesar de su reclusión, y con una claridad mental asombrosa, decidió usar una parte significativa de su fortuna para pagar la escuela de los sueños de Adrián, asegurando que él tuviera todas las oportunidades que la vida le había negado a su hermana. No se detuvo ahí. Compró ropa nueva para él, zapatos que parecían abrazar cada paso que él daba, brindándole comodidad y dignidad, e incluso una pequeña biblioteca de libros que ella adoraba cuando era niña, abriendo para él un mundo de conocimiento y fantasía.
Cada gesto era como un ladrillo cuidadosamente colocado, construyendo no solo un futuro brillante y prometedor para Adrián, sino también un camino de sanación para ella misma, un sendero para aprender a amar de nuevo, a perdonarse y a encontrar un propósito en el servicio a los demás. Era una forma tangible y poderosa de sanar las heridas profundas que nunca dejaban de sangrar, una hemorragia emocional que había consumido su alma durante una década. A través de estos actos de bondad, Adela sentía que estaba, de alguna manera, honrando la memoria de la niña que había perdido, transformando la tragedia en un catalizador para el bien. Adrián, con la sencillez intrínseca de quien entiende que la mayor riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la bondad genuina, observaba todo con esos ojos profundos que parecían reflejar la luz del cielo, una inocencia que era a la vez conmovedora y abrumadora. «¿Por qué haces todo esto, Adela?», preguntó una tarde, mientras hojeaba con curiosidad un libro nuevo que ella le había regalado, su voz llena de una gratitud sincera. Adela se inclinó hacia él, sostuvo su rostro con ambas manos, sintiendo la calidez de su piel, y respondió con la voz entrecortada por la emoción, pero cargada de una verdad dolorosa y liberadora. «Porque cuando te ayudo a ti, siento que estoy ayudando a la niña que no pude salvar, a tu hermana Elena, y tal vez de alguna manera, a través de mis acciones, eso me ayude a perdonarme también, a encontrar la paz que tanto he buscado». Adrián sonrió, una sonrisa tan dulce que parecía iluminar todo el parque, disipando las sombras, y asintió con la cabeza, comprendiendo la profunda conexión entre sus acciones y la búsqueda de redención de Adela. «Dios está feliz contigo, Adela», dijo él con una certeza inquebrantable, «porque cada cosa que haces por mí, con ese amor y esa generosidad, también la haces por él, honrando su voluntad». Cada día, para Adela, se convertía en un nuevo descubrimiento. Adela descubría con asombro que sus piernas, antes frías, dormidas y reacias a cualquier movimiento, ahora se calentaban más rápido cada vez que se levantaba para ayudar a Adrián, como si el acto de servicio y el amor que sentía por él fueran una fuente de energía que reavivaba sus músculos y su espíritu. Descubría también que el amor más verdadero no se manifestaba en grandes gestos ostentosos o en declaraciones grandilocuentes, sino en pequeños actos de cuidado, en la atención a los detalles más insignificantes. Un café caliente preparado con esmero y dejado en la puerta de la casa de Adrián en una mañana fría. Un cuaderno nuevo cuidadosamente elegido para la escuela. Una nota de aliento escondida entre las páginas de un libro que simplemente decía, «Creo en ti». Cada una de estas pequeñas acciones era un hilo invisible que tejía una red de afecto y confianza entre ellos, reconstruyendo lentamente el tejido de una vida que se había desgarrado. Adrián, por su parte, retribuía con pequeños regalos que solo un niño con un corazón puro y observador podía dar, gestos que eran, en su simplicidad, más valiosos que cualquier fortuna. Un dibujo hecho a mano, con colores vibrantes, representando el parque y a ellos dos caminando juntos, una flor silvestre arrancada del jardín y ofrecida con una sonrisa tímida, un abrazo silencioso que decía más que cualquier palabra, transmitiendo gratitud, afecto y una comprensión profunda. Adela sentía que cada paso que daba al lado de Adrián era como un renacer constante, una oportunidad diaria para dejar atrás el pasado y abrazar un futuro diferente. Aún cargaba la culpa, por supuesto, esa sombra persistente de su error, pero ahora no la hundía en la desesperación. En cambio, la transformaba en una fuerza impulsora, una energía para hacer el bien. Cada centavo que invertía en el futuro de Adrián, cada hora que pasaba con él, era una forma tangible de honrar a la niña que perdió la vida y al mismo tiempo, al niño que ahora renacía ante sus ojos, lleno de vida y de sueños. «Tal vez nunca olvide lo que pasó, Adrián», dijo una mañana mientras caminaban juntos por el parque, el sol apenas asomándose entre los árboles, pintando el cielo con tonos dorados.
Su voz, aunque teñida de una melancolía que el tiempo no borraba, ahora contenía una aceptación, una resignación que antes le era ajena. Pero te prometo que nunca voy a dejar de cuidarte, de velar por tu bienestar, de asegurarme de que tengas todas las oportunidades que tu hermana no pudo tener. Adrián simplemente le tomó la mano, sus dedos pequeños y cálidos, y dijo con la sabiduría que a menudo superaba su edad: yo prometo que nunca voy a dejar que olvides que Dios siempre da una nueva oportunidad, que incluso después de la mayor oscuridad, siempre hay un amanecer, y que mi hermana Elena estaría orgullosa de ti. Y así, Adela descubrió que a veces el mayor milagro de todos no reside en la capacidad de volver a caminar, en la recuperación física de algo perdido, sino en la redención del espíritu, en la capacidad de aprender a amar de nuevo, de perdonar y de encontrar un propósito que trascienda el dolor. Los días que siguieron fueron como un hilo de luz que se extendía delicadamente por el corazón de Adela, entrelazando sus miedos más profundos, sus culpas persistentes y el nuevo amor incondicional que empezaba a brotar con fuerza allí. Cada paso junto a Adrián, cada conversación, cada momento compartido, era un paso hacia una redención que jamás imaginó merecer, una gracia que le era otorgada de una manera que superaba su comprensión. Por la mañana, lo encontraba en la puerta de la escuela, impecable con su uniforme, y la mirada llena de un entusiasmo contagioso por el día que comenzaba, y algo dentro de ella se calentaba de una forma que parecía, en sí misma, un pequeño milagro diario. ¿Estás listo para otro día de aprendizaje y nuevas aventuras?, le preguntaba a Adela con una sonrisa. Y Adrián siempre sonreía, con la pureza de quien sabe que la vida, a pesar de sus desafíos, se trata de volver a empezar, de abrazar cada instante con esperanza. Siempre, Adela, respondía él, y el sonido de esas palabras, tan llenas de verdad y de una inquebrantable fe, hacía que su culpa, aunque presente, temblara, mientras su esperanza crecía y se fortalecía, como una planta que encuentra la luz después de una larga oscuridad. Adela descubrió que ayudar a Adrián era mucho más que simplemente darle libros nuevos o pagar su matrícula escolar. Era enseñarle, a través de sus propias acciones y de su propia transformación, lo que ella misma estaba aprendiendo, que el amor verdadero se construye en los pequeños gestos, en la atención constante y desinteresada a las necesidades del otro. Un café caliente dejado en la puerta de su casa en una mañana helada, una nota de aliento escondida en su mochila justo antes de un examen importante, un simple «creo en ti», susurrado en el momento justo, cuando Adrián sentía alguna duda sobre sí mismo. Cada uno de esos gestos, por pequeños que parecieran, era como un ladrillo firme, reconstruyendo el hogar de paz y amor que Adela no sabía que aún tenía dentro de sí, un refugio para su alma y la de él. Cuando veo tu sonrisa, Adrián, siento que algo dentro de mí se repara, se sana, se completa, confesó una tarde, mientras estaban sentados en un banco del parque, el sol ya poniéndose y tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El niño solo la miró con ternura, sus ojos profundos y llenos de una comprensión que superaba su edad, como si entendiera cada palabra que ella no lograba decir, cada emoción que se agitaba en su corazón. Adrián, por su parte, parecía florecer ante los ojos de Adela. Con cada clase que asistía, con cada examen que traía a casa con notas excelentes, Adela veía en sus ojos el brillo de quien sueña en grande, de quien quiere ser más que las heridas que lleva, de quien está destinado a dejar una huella en el mundo. «Quiero ser médico, Adela», le contó una tarde, mientras estaban sentados uno al lado del otro en un banco de madera del parque, el aire fresco envolviéndolos. «Quiero curar los dolores que nadie ve, esos que se esconden en el alma, en el corazón, esos que la gente calla por vergüenza o por miedo. Quiero ser la luz para aquellos que, como tú, viven en la oscuridad de su propio sufrimiento». Sus palabras eran tan grandes, tan llenas de significado, tan llenas de una compasión que venía de lo más profundo de su ser,
que Adela sintió cómo las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran lágrimas de un orgullo inmenso, de una alegría que desbordaba su corazón. «Y vas a hacerlo, Adrián. Estoy segura de ello», dijo Adela, su voz temblorosa por la emoción, pero cargada de una fe inquebrantable en el futuro de ese niño extraordinario. «Haré todo lo que esté a mi alcance para que logres ese sueño, para que te conviertas en el médico que este mundo necesita». Cada paso que Adela daba al lado de Adrián era una confirmación tácita de que la vida no necesita ser definida por un solo error, por una única tragedia. Por más devastadora que ésta sea, había espacio para la redención, para la transformación, para un nuevo comienzo. «Todavía lo recuerdo, Adrián», confesó una noche en la que la luna parecía un faro solitario en el cielo oscuro, iluminando sus pensamientos más íntimos. «Recuerdo a tu hermana, a la pequeña Elena, y a veces siento que ser feliz, que encontrar esta paz, es como traicionar su memoria, como si mi felicidad fuera un desprecio a su partida». Adrián simplemente tomó su mano con delicadeza, sus dedos pequeños y cálidos, y dijo con una serenidad que la envolvió, como un abrazo: «Ella quiere que vivas, Adela. Dios quiere que vivas plenamente, que encuentres la alegría, que te liberes de esa culpa que te aprisiona. Cada risa que compartimos, cada abrazo, cada paso que das hacia adelante, todo eso honra su memoria, le da significado a su vida». Las palabras resonaron dentro de ella como una canción suave y reconfortante, un bálsamo para su alma herida. Y Adela supo entonces que vivir con propósito, con amor y con perdón, era el mayor homenaje que podía hacerle a la niña que había perdido y al niño extraordinario que ahora caminaba a su lado, guiándola hacia la luz. Las mañanas se llenaban de la risa contagiosa de Adrián y de los profundos silencios que solo aquellos que han sobrevivido al dolor y han encontrado la redención logran comprender y valorar. Paseaban juntos por el mismo parque donde todo había comenzado, donde la tragedia se había gestado y donde ahora, milagrosamente, la esperanza florecía. Cada paso que Adela daba, cada movimiento de sus piernas, era una victoria contundente sobre el miedo paralizante que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo, una celebración de su libertad recién encontrada. Sus piernas todavía vacilaban a veces, pequeños temblores que recordaban el largo camino recorrido, pero ahora había un calor constante, una sensación de vida que se extendía por sus venas, como si el amor incondicional de Adrián y el perdón inmenso que él le ofreció hubieran reavivado algo que estaba profundamente dormido, una chispa que había sido apagada por la culpa. Adela descubrió con una claridad conmovedora que la verdadera sanación no radicaba únicamente en la recuperación física de sus músculos, en el hecho de que sus piernas volvieran a obedecer, sino en la curación de su corazón, en la capacidad de finalmente aceptarse y perdonarse a sí misma. Por las noches, a Adela le gustaba sentarse cerca de la ventana de su habitación, observando el cielo estrellado, un lienzo de infinitas posibilidades. Pensaba en la niña que nunca conoció, en la pequeña Elena, en el accidente que le había quitado el movimiento de las piernas, pero que ahora, paradójicamente, la hacía caminar de nuevo, de una manera diferente, más profunda, más consciente. «Sé que nunca voy a olvidar lo que pasó. La huella de esa tragedia estará siempre conmigo», susurraba al silencio de la noche. «Pero también sé que nunca voy a dejar de intentar, de buscar la luz, de vivir con propósito». E imaginaba a la hermana de Adrián sonriendo en algún lugar, en la eternidad, orgullosa de ella, de la mujer en que se estaba transformando. En el fondo de su ser, Adela entendía que el dolor no desaparece por completo, no se borra como una mancha. En cambio, se transforma, se transmuta en algo diferente, en una lección, en una fuerza impulsora, en una parte intrínseca de lo que uno es. Y con Adrián a su lado, su dolor, que había sido una carga abrumadora, se había vuelto fuerza,
una fuente inagotable de determinación. Su culpa, que la había consumido, se había convertido en amor, un amor incondicional que se manifestaba en cada gesto de bondad y en cada paso hacia adelante. Cada día que pasaba era una prueba viva de que la vida, en su infinita sabiduría, siempre encuentra una manera de seguir adelante, de florecer incluso en los suelos más áridos. Adela y Adrián caminaban lado a lado, sus manos entrelazadas, no solo por la amistad y la gratitud, sino también por una fe inquebrantable y una esperanza que los unía en un lazo indisoluble. «Nunca vamos a dejar de recordarla, Adela», dijo Adrián una mañana, mientras el sol nacía tímidamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos rosados y anaranjados. Un nuevo comienzo. Pero ahora cada paso que das, cada sonrisa que compartes, cada acto de amor que realizas, también es por ella. Y Dios está viendo cada uno de ellos, honrando su memoria a través de tu redención. Adela sonrió, los ojos húmedos por la emoción, el pecho desbordante, de una gratitud tan profunda que apenas podía contenerla. «Sí, Adrián», respondió, su voz un susurro quebrado por la emoción. «Ahora sé que cada paso es por ella, para honrarla, y por nosotros también, por la nueva vida que hemos construido juntos». Y así, entre pasos temblorosos que se volvían cada vez más firmes y sonrisas que renacían con cada amanecer, Adela descubrió que la redención no era un destino distante, sino un camino pavimentado con pequeños gestos, y que cada uno de ellos era, en sí mismo, un milagro, una manifestación del amor divino. Al final de su camino, Adela y Adrián caminaron de la mano por el mismo parque donde toda su historia había comenzado, donde la tragedia se había transformado en un catalizador para una milagrosa redención. El cielo estaba pintado de un azul tan suave y puro que parecía bendecir cada paso que daban, cada respiración, cada instante de su nueva vida. Adela, ahora más firme en sus piernas, que se movían con una renovada fuerza y con una paz profunda instalada en su corazón, sentía la vida latir vibrante en cada músculo que había vuelto a despertar, en cada fibra de su ser que había sido restaurada. Era un eco del milagro que se había manifestado en ella, una prueba tangible de que la esperanza nunca muere. Adrián la miraba con la serenidad de quien sabe que Dios siempre encuentra un camino, incluso en las circunstancias más oscuras y desesperanzadoras, una sabiduría que excedía su edad, y cada risa compartida, cada suspiro de alivio, cada momento de conexión entre ellos, era un recordatorio constante de que los milagros a veces llegan tomados de la mano con el dolor más profundo, que la luz puede nacer de la sombra más densa. Se detuvieron cerca del lago, donde los árboles majestuosos se reflejaban en el agua tranquila y serena, un espejo de la paz que ahora habitaba en sus almas, y Adrián apretó su mano con fuerza, un gesto de afecto y conexión inquebrantable. «La vida siempre encuentra la manera de seguir, Adela», dijo él con la sencillez que solo un niño con una fe inquebrantable puede tener, una verdad universal pronunciada con la inocencia de la infancia. Adela sonrió, los ojos llenos de una gratitud que desbordaba su alma, y de una paz tan profunda que nunca imaginó sentir, una serenidad que lavaba años de tormento. «Sí, Adrián», respondió, su voz suave pero firme, «y ahora entiendo que el verdadero milagro no fue solo volver a caminar, no fue la restauración física, sino haber recibido la oportunidad de amar de nuevo y de ser perdonada. El milagro fue encontrar la redención a través de ti». Las palabras salieron en voz baja, casi un susurro, pero parecían resonar en todo el parque, en cada árbol, en cada hoja, como una promesa de algo más grande que ambos, una verdad que trascendía su propia existencia. Allí, en ese instante de silencio cargado de significado, Adela comprendió que ya no necesitaba temer a las sombras del pasado, que la culpa ya no la definía. La niña que había perdido la vida, la pequeña Elena, el niño extraordinario que había salvado la suya, Adrián, y el amor incondicional que nacía entre los pequeños gestos cotidianos.
Todo tenía sentido. Todo se entrelazaba en un tapiz complejo y hermoso. Ahora, cada paso que daban juntos, cada respiración compartida, cada mirada de comprensión, era una nueva historia siendo escrita. Una historia de resiliencia, perdón y amor. Y en lo más profundo de su corazón, Adela sabía que, aunque no podía cambiar lo que había sucedido en el pasado, podía caminar para siempre al lado de Adrián, demostrando con cada paso que el amor y la redención siempre son más grandes que la culpa, que la esperanza prevalece sobre la desesperación. El tiempo siguió su curso implacable, pero para Adela y Adrián, cada día era una extensión de aquel milagro inicial, una confirmación de la transformación que había ocurrido. Las mañanas en el parque, antes un ritual solitario para Adela, se convirtieron en el epicentro de su nueva existencia. Ya, no era solo una anciana empujando una silla de ruedas, era una mujer que caminaba con un propósito renovado, guiada por la mano pequeña y firme de un niño, que era mucho más que eso. La gente que los veía pasar, habituales del parque, observaba con asombro la evolución de Adela. De una figura encorvada y triste, se había convertido en una mujer que irradiaba una luz serena, una paz que se reflejaba en su mirada. Su andar, aunque aún no perfecto, era constante, un testimonio silencioso de la fe, inquebrantable de Adrián y de su propia voluntad de sanar. Adrián, por su parte, crecía no solo en estatura, sino en conocimiento y en el amor que recibía de Adela. Sus notas en la escuela mejoraban constantemente, su pasión por la medicina, por curar los dolores que nadie ve, se intensificaba con cada libro que leía y cada conversación que tenía con Adela. La relación entre ellos trascendía la de una amistad. Era un lazo familiar, un vínculo forjado en el crisol del dolor y la redención. Adela, con su fortuna, se aseguró de que Adrián tuviera los mejores recursos, los mejores tutores, para que su sueño de ser médico no fuera solo una quimera. Lo visitaba en la escuela, asistía a sus presentaciones, se involucraba en su vida de una manera que nunca antes había hecho con nadie, sintiendo que en cada logro de Adrián también honraba a la hermana que él había perdido, y de alguna manera compensaba el vacío que ella misma había creado. Hubo un día, años más tarde, cuando Adrián, ya un joven estudiante de medicina brillante y prometedor, se preparaba para su primer examen importante en la universidad. Estaba nervioso, algo inusual en él, que siempre había mostrado una calma imperturbable. Adela lo encontró en el parque, su lugar sagrado, repasando sus apuntes con el ceño fruncido. Se sentó a su lado en el banco de madera, ya no en su silla de ruedas, sino con una ligereza que demostraba su total recuperación, aunque a veces necesitaba el apoyo de un bastón. «Estás preocupado, ¿verdad, mi querido Adrián?», le dijo, su voz dulce y llena de la comprensión que solo años de experiencia y amor incondicional pueden brindar. Adrián levantó la vista, una sombra de ansiedad en sus ojos. «Sí, Adela, es mi primer gran reto. Siento el peso de las expectativas, las tuyas, las de mi familia, incluso las de Elena». Mencionó el nombre de su hermana con una reverencia, un dolor que, aunque latente, nunca desaparecería. Adela le tomó la mano, sus dedos ahora firmes y llenos de vida, y le dio un apretón suave. «Escucha, Adrián, Elena estaría inmensamente orgullosa de ti, de cada paso que has dado, de la persona maravillosa en la que te has convertido. Y no solo ella, Dios también lo está. Recuerda lo que me dijiste hace tantos años. El poder de la fe es más grande de lo que imaginas. Esa verdad no solo me salvó a mí, te salvará a ti en cada desafío que enfrentes. Confía en tu preparación, en tu corazón y en el propósito que te guía. No estás solo en esto. Estarás sanando los dolores que nadie ve, justo como lo soñaste. Y no solo a los cuerpos, sino también a las almas, igual que hiciste conmigo». Las palabras de Adela, cargadas de su propia experiencia de superación, fueron un bálsamo para el joven estudiante. Adrián cerró los ojos por un momento, sintiendo la energía de las palabras de Adela, la fuerza de su fe. Cuando los abrió,
La ansiedad había desaparecido, reemplazada por la determinación y la paz que siempre lo caracterizaban. «Gracias, Adela», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. «Siempre sabes qué decir. Es como si la sabiduría de Dios hablara a través de ti». Adela rió suavemente, una risa que ahora era plena y sonora, libre de los sollozos y el nerviosismo del pasado. Tal vez sea porque, al aprender a perdonarme y a amar de nuevo, abrí un canal para que esa sabiduría fluyera. Tú me enseñaste el camino, mi querido Adrián. La conversación continuó por un tiempo, hablando de sus sueños, de los desafíos que Adrián enfrentaría en su camino para convertirse en médico, y de cómo Adela se aseguraría de que él nunca le faltara nada. Al día siguiente, Adrián se presentó a su examen con una calma y una confianza que sorprendieron incluso a sus profesores. Su mente estaba clara, sus conocimientos sólidos y su corazón lleno de un propósito inquebrantable. Pasó el examen con honores y la noticia llenó de alegría a Adela, que lo celebró como si fuera su propio triunfo, un eco de la vida que se le había devuelto. Los años 200 pasaron, y Adrián se convirtió en un médico excepcional, conocido no solo por su habilidad y conocimiento, sino también por su profunda empatía y la capacidad de curar los dolores que nadie ve, tal como había soñado. Fundó una clínica en un barrio desfavorecido, ofreciendo atención gratuita a quienes no podían pagarla, un legado tangible del amor y el perdón que había recibido. Adela, ya con 80 años, seguía siendo una presencia constante en la vida de Adrián, su mentora, su confidente y su mayor admiradora. Juntos, visitaban la clínica de Adrián, y Adela, aunque con movimientos más lentos, se deleitaba al ver a su hijo ayudar a los demás. Sentía que cada vida que Adrián tocaba, cada dolor que aliviaba, era una forma de honrar la memoria de Elena, la hermana que se había ido, y de redimir la culpa que una vez la había consumido. Un día, mientras Adela esperaba a Adrián en la sala de espera de su clínica, una mujer se le acercó, con lágrimas en los ojos. «Señora Adela, tengo que agradecerle. Mi hija estaba muy enferma y el doctor Adrián la salvó. No teníamos dinero, pero él no dudó en ayudarla. Dice que usted fue su inspiración, que le enseñó el valor del amor y el perdón». Adela sonrió, las lágrimas brotando en sus propios ojos, pero esta vez, lágrimas de una alegría pura y desbordante. «Él es el milagro, mi querida. Yo solo fui su primera paciente, su primera lección de cómo la fe y el amor pueden sanar», respondió Adela, su voz teñida de una humildad profunda. «El verdadero milagro es él, y lo que hace por los demás». La mujer la abrazó con fuerza, y Adela sintió que su corazón, que una vez había estado roto y endurecido por la culpa, ahora latía con una plenitud que nunca imaginó posible. Al atardecer, Adrián se acercó a Adela, cansado pero feliz. «Hoy fue un buen día, Adela. Curamos a muchos y ayudamos a algunas familias que estaban perdiendo la esperanza». Adela le tomó la mano, sus ojos brillantes. «Siempre lo es, mi querido Adrián. Siempre lo es. Porque cada día que vives, cada vida que salvas, es una celebración de lo que Elena significó y de lo que tú has llegado a ser. El verdadero legado no es el dolor, sino el amor que surge de él». Un día de invierno, cuando el parque estaba cubierto por una ligera capa de nieve y el aire helado picaba la piel, Adela y Adrián se encontraron en su lugar habitual. Adela, aunque frágil por la edad, caminaba con una dignidad que solo años de superación pueden otorgar, apoyándose en un bastón de madera finamente tallada que Adrián le había regalado. Adrián, ahora un hombre maduro, con el cabello salpicado de canas en las sienes, pero con la misma mirada profunda y serena de niño, la acompañaba con un cariño inquebrantable. Se sentaron en el banco de madera, el mismo donde Adela había sentido por primera vez el calor en sus piernas, donde Adrián le había revelado la verdad que cambió sus vidas. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de recuerdos compartidos, de batallas libradas y de victorias conquistadas. Adela observó a Adrián,
a ese hombre al que había visto crecer, a quien había ayudado a moldear, y sintió una gratitud inmensa, una paz que trascendía cualquier sufrimiento pasado. «Adrián», dijo Adela, su voz un poco más débil, pero con una claridad cristalina, «siento que mi camino en esta tierra está llegando a su fin. He vivido mucho, he sufrido, pero gracias a ti he aprendido a vivir de nuevo, a amar y a perdonar». Adrián apretó su mano, un gesto familiar, lleno de un amor profundo. «No digas eso, Adela. Aún tienes mucho que darnos». Adela sonrió, una sonrisa serena y llena de aceptación. «Mi misión está cumplida, hijo. Me salvaste, y me diste la oportunidad de redimirme. Ahora, mi mayor alegría es verte cumplir tus sueños, ver cómo la bondad de Elena vive a través de ti y de cada vida que salvas. Esa es la verdadera inmortalidad». Las lágrimas brotaron en los ojos de Adrián, pero eran lágrimas de amor y de gratitud, no de desesperación. «Recuerdo ese día, en el parque, Adela», dijo Adrián, su voz emocionada. «Cuando te dije, toma mi mano y camina de nuevo. En ese momento, yo solo era un niño con una fe inquebrantable que Dios me había dado. No entendía la magnitud del milagro que estaba a punto de ocurrir, ni la profundidad de la conexión que se forjaría entre nosotros. Solo sentía un impulso irrefrenable, una certeza de que tenías que levantarte, de que tu historia no podía terminar en esa silla. Y ahora, mirándote, veo el milagro que se ha manifestado no solo en tus piernas, sino en todo tu ser, en tu alma redimida, en la vida que has creado a partir de la tragedia. Eres mi inspiración, Adela». Adela sintió que su corazón se hinchaba de amor y de paz. El viento sopló suavemente, agitando las ramas de los árboles, y por un momento Adela juró sentir una presencia cálida a su lado, la esencia de Elena, sonriendo en el aire. El verdadero milagro, mi querido Adrián, no fue solo volver a caminar, sino haber recibido la oportunidad de amar y ser perdonada. Esa fue la mayor gracia, el regalo más preciado, dijo Adela, su voz apenas un susurro, pero cargada de una verdad que resonó en el aire, como una campana de cristal. «Tú fuiste el puente, el instrumento de Dios para mi redención, y te agradezco cada día por ello. Prométeme que seguirás llevando esa luz a quienes la necesitan, que no dejarás que el dolor apague la esperanza». Adrián asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo prometo, Adela, con cada paso que dé, con cada vida que cure, con cada corazón que toque, honraré tu legado y el de mi hermana». La mano de Adela se aferró a la de Adrián por última vez, un apretón suave y final. Su mirada se perdió en el horizonte, en el sol poniente que pintaba el cielo de tonos rojizos y anaranjados, como si se fusionara con la luz. Una paz profunda y serena se instaló en su rostro, y con un último suspiro, Adela cerró los ojos, encontrando la quietud que tanto había buscado, el descanso eterno. Adrián permaneció allí por un largo tiempo, sosteniendo la mano de Adela, sintiendo la calidez que lentamente se desvanecía, pero la impronta de su amor y su fe permanecía inquebrantable en su corazón. El parque, antes un lugar de encuentro y esperanza, ahora también se teñía de la melancolía de la despedida, pero no de una despedida definitiva, sino de un tránsito, de un nuevo comienzo para la mujer que había transformado su vida. Sabía que Adela no se había ido del todo. Su espíritu, su legado, vivirían en cada paso que él diera, en cada vida que tocara, en cada acto de bondad que realizara. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el parque con un manto blanco de pureza, como si la naturaleza misma estuviera honrando la memoria de una vida que había encontrado su redención y su propósito. Los días que siguieron a la partida de Adela fueron difíciles para Adrián. La echaba de menos, la extrañaba con cada fibra de su ser. Su presencia, su sabiduría, su amor, se habían convertido en una parte intrínseca de su vida. Sin embargo, en medio del dolor de la pérdida, Adrián encontró consuelo en el legado que Adela le había dejado. La clínica continuó creciendo,
convirtiéndose en un faro de esperanza para la comunidad. Cada paciente que atendía, cada historia que escuchaba, cada dolor que aliviaba, era un recordatorio de la promesa que le había hecho a Adela, la promesa de llevar la luz, de ser un instrumento de sanación, de honrar la memoria de Elena a través de sus acciones. Adrián, ahora, un hombre sabio y compasivo, con una familia propia y el respeto de toda la comunidad, visitaba el parque cada mañana, el mismo ritual que Adela había mantenido por tantos años. Se sentaba en el banco de madera, el mismo donde había ocurrido el milagro, y miraba las hojas danzar con el viento, sintiendo la presencia de Adela y Elena a su lado. No era un dolor punzante lo que sentía, sino una nostalgia dulce, una gratitud infinita por las dos mujeres que habían moldeado su vida. La historia de Adela, la anciana millonaria que había encontrado la redención a través del perdón y el amor de un niño, se convirtió en una leyenda en la comunidad, una historia de superación que se contaba de generación en generación. Adrián, cada vez que narraba la historia, sentía el mismo nudo en la garganta, la misma emoción que lo embargaba el día de la revelación. El verdadero milagro, decía, no fue solo que Adela volviera a caminar, fue que aprendió a amar de nuevo, a perdonarse a sí misma, a encontrar un propósito en el dolor. Y ese milagro, queridos amigos, está al alcance de todos nosotros si abrimos nuestros corazones a la fe y al perdón. Sus palabras resonaban con la autoridad de la experiencia, de una vida vivida con propósito y con un profundo sentido de la compasión. Y en cada persona que escuchaba su relato, una semilla de esperanza se plantaba, una invitación a creer en la posibilidad de la redención, de transformar el dolor en amor. La clínica de Adrián, que llevaba el nombre de Clínica Esperanza, se convirtió en un símbolo de ese milagro. En sus paredes colgaban fotos de Adela, de su sonrisa serena, de sus ojos llenos de vida, un recordatorio constante del origen de toda esa bondad. Adrián, con el paso de los años, transmitió su sabiduría y su compasión a las nuevas generaciones de médicos que se unieron a su equipo, inculcándoles no solo el conocimiento de la medicina, sino también el arte de curar el alma, de ver más allá de la enfermedad física, de tocar el corazón de los pacientes. La historia de la niña Elena, que había muerto trágicamente, y de la anciana Adela, que había encontrado la redención a través de su hermano, se convirtió en un pilar fundamental en la filosofía de la clínica. Cada paciente que entra por estas puertas, decía Adrián a sus jóvenes residentes, es una oportunidad para un milagro, no solo para curar su cuerpo, sino para encender la chispa de la esperanza en su alma. Recuerden siempre que el amor y el perdón son las medicinas más poderosas, capaces de sanar las heridas más profundas, las que la ciencia a veces no puede alcanzar. Aprendí esto de una mujer extraordinaria, que me enseñó que la vida siempre da una nueva oportunidad, incluso cuando parece que todo está perdido. Y esa lección, mis queridos colegas, es la que les pido que lleven consigo en cada acto de su profesión. Y así, el legado de Adela y Elena, a través de Adrián, se expandió, tocando incontables vidas, transformando el dolor en un faro de esperanza para las generaciones venideras. La historia se perpetuaba, un testimonio vivo del poder inquebrantable de la fe, el perdón y el amor. Un día, ya muy anciano, Adrián se sentó en el mismo banco del parque, sintiendo el calor del sol en su rostro. A su lado, un joven médico, su nieto, sostenía su mano con el mismo cariño que Adrián había ofrecido a Adela tantos años atrás. El nieto, que llevaba el nombre de Elena en honor a su tía abuela, escuchaba con fascinación la historia que su abuelo le contaba una vez más, la leyenda de la anciana y el niño. «Abuelo», dijo el joven Elena, su voz llena de admiración, «es increíble cómo una tragedia pudo dar origen a tanto bien. ¿De verdad crees que los milagros como el de Adela pueden ocurrir en la vida real, más allá de las historias que contamos?» Adrián sonrió. Sus ojos,
aunque un poco nublados por la edad, brillaban con la misma luz de antaño. «Mi querido nieto», respondió, «los milagros no son solo eventos sobrenaturales que desafían la lógica. A veces, los milagros son las transformaciones que ocurren dentro de nosotros, las segundas oportunidades que la vida nos da para amar, perdonar y encontrar un propósito incluso en el mayor dolor. Adela fue un milagro, y tú, que sigues sus pasos y los míos, eres un milagro en proceso. Cada acto de bondad, cada vida que salves, cada corazón que sanes, es un eslabón en la cadena de ese milagro. La historia de Adela no es solo un cuento, es una verdad viviente que se manifiesta a ti, en cada uno de nosotros que elegimos el camino del amor y la compasión». El joven Elena asintió, su mirada fija en el horizonte, comprendiendo la profunda sabiduría de las palabras de su abuelo. Sintió una responsabilidad inmensa, pero también una profunda inspiración. La historia de Adela y de su tía abuela Elena no era solo un relato, era un legado, una guía para su propia vida. Adrián, sintiendo la comprensión en su nieto, cerró los ojos por un momento, reviviendo en su mente los años de lucha, de superación, de amor incondicional que había compartido con Adela. La brisa del parque susurraba entre los árboles, trayendo consigo los ecos de sus risas y sus lágrimas. Cuando abrió los ojos, su mirada se encontró con la de su nieto, un reflejo de su propia juventud, de la promesa de un futuro lleno de esperanza. «Ahora ve, mi querido Elena», dijo Adrián, con una voz llena de una paz serena. «Ve y sé el milagro que el mundo necesita. Lleva la luz, sana los corazones rotos y recuerda, siempre que el amor y el perdón son el camino. Mi tiempo aquí está llegando a su fin, pero tu viaje apenas comienza. Honra a las mujeres que te precedieron con cada paso que des». El joven Elena se levantó, su corazón desbordante de emoción, y abrazó a su abuelo con fuerza, sintiendo el calor de su amor y la sabiduría de sus palabras. El legado de Adela y Elena continuaría a través de él, una antorcha que pasaba de generación en generación, iluminando el camino para aquellos que buscan la redención y la esperanza. Mientras el joven Elena se alejaba, Adrián lo siguió con la mirada, una sonrisa serena en su rostro. Sintió una paz profunda, una certeza de que su misión en la vida estaba cumplida. Había honrado a su hermana, había ayudado a Adela a encontrar la redención y había sembrado las semillas de la compasión en una nueva generación. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos rojizos y anaranjados, un hermoso final para un día y para una vida bien vivida. Adrián cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta, más pausada. En su mente vio a Adela sonriéndole, con sus piernas firmes, extendiendo su mano hacia él, y a su lado, la pequeña Elena, con sus rizos dorados y su risa angelical, también extendía la mano. Las dos lo llamaban, invitándolo a unirse a ellas en un lugar de paz y luz. Con un último suspiro, Adrián entregó su espíritu, su corazón lleno de amor y gratitud. El parque, testigo de tantas historias, de tantos milagros, lo abrazó en su silencio, marcando el final de una era y el comienzo de un legado que viviría por siempre en los corazones de aquellos a quienes había tocado. La historia de Adela, Elena y Adrián se convirtió en un faro para la humanidad, un recordatorio eterno de que, incluso en la tragedia más profunda, el amor, el perdón y la fe pueden obrar los milagros más extraordinarios. Y así, el viento del parque, que antaño susurraba secretos de dolor y culpa, ahora entonaba una melodía de esperanza y redención, llevando consigo la historia de Adela, la anciana que volvió a caminar gracias a un niño, y la de Adrián, el niño que, a través del perdón, sanó no solo un cuerpo, sino también un alma, y con ello, forjó un legado que trascendió su propia existencia. Las hojas de los árboles, al caer, no eran un símbolo de fin, sino de un ciclo constante de vida, muerte y renacimiento, un eco de la transformación que había ocurrido. La historia continuó siendo contada